C7 Democracia. Bienvenidos, así es, C7 Democracia, con un tema por demás interesante cuando pensamos en de qué forma dentro de la democracia yo como ciudadano me puedo incluir, y no solamente eso, sino participar y hacer efectivo precisamente este proceso que algunos discutirán por ahí, que todavía no lo alcanzamos completamente, que estamos en el proceso, que vamos muy atrás, para donde sea, pero que la gente participe para seguir creciendo precisamente este fenómeno de la democracia. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, Trini, gracias a nuestra amable audiencia. Pues el día de hoy, con una emisión más de C7 Democracia, esta herramienta para discutir y deliberar los asuntos públicos de cara a los ciudadanos. El día de hoy, como bien lo decías, hablamos sobre la participación ciudadana a la luz de estas reformas electorales que se han dado en tiempos recientes a nivel federal y que actualmente se están discutiendo en el ámbito local. ¿De qué manera los ciudadanos pueden participar? ¿Cuáles son esos mecanismos para que los ciudadanos lleguen a colaborar, digamos, en la toma de decisiones en los asuntos de la agenda pública? ¿Cuáles son esas formas? ¿Cuáles son esos mecanismos? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Cuáles son sus desventajas si es que la tienen? Y para eso el día de hoy tenemos a dos especialistas en el tema, Trini. Así es, está con nosotros Juan José Alcalá Dueñas, él es consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Bienvenido. Trini, muy buenas tardes, Pepe, un saludo al auditorio. Está con nosotros también el doctor Alfonso Hernández Valdés, profesor investigador del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO. Bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Pues cuando hablamos de democracia, precisamente inmiscuir a la ciudadanía, pues es el factor importante. Así es, y yo les preguntaría, digamos, para abrir este programa a nuestros invitados, preguntarles por qué es importante que los ciudadanos se involucren, por qué es importante que los ciudadanos participen en una democracia. Doctor. Bueno, el ciudadano debe ser el centro de un régimen político y sobre todo en materia democrática, donde todos tenemos derecho a emitir votos, a participar. Me parece que una democracia sin participación directa de la gente, no solo a través del ejercicio del voto, sino de hacerse escuchar sobre aquello que le interesa, pues es central para una sana convivencia. Entonces, yo lo pondría en esos términos: una democracia sin ciudadanos, una democracia sin participación política de ciudadanos, pues en realidad no es una democracia verdadera. Entonces, creo que ahí podemos poner el centro de la discusión, el ciudadano como el agente principal de un régimen político. Ahora, en verdad, ¿hay forma de que en nuestro país, para irnos a hablar en general, la ciudadanía participe y de qué forma, consejero? Bueno, efectivamente tenemos ya elecciones competidas, en el caso de la democracia electoral específicamente. Tenemos procesos electorales donde participa más del 60% de la población, y digo, cosa que es alto en términos de que el voto, si bien es una obligación cívica, no es una obligación legal. Tenemos pues ya la visión esta de la democracia participativa, es decir, donde ya los ciudadanos se pueden organizar a través de determinadas herramientas para incidir en los asuntos públicos. Y bueno, yo creo que es parte del camino que se debe de seguir también para generar una sociedad con mucha mayor civilidad y sobre todo ya que vaya muy de la mano con el gobierno en la parte del diseño de políticas públicas que efectivamente sean claras, sean eficientes y sobre todo que sean en beneficio de los ciudadanos, tanto de nuestro Estado como a nivel nacional. Bueno, pues ese es el tema, se lo hemos presentado, es tiempo de hacer una breve pausa. Yo antes, bueno, de que nos vayamos a la pausa, Pepe, lo invitamos a que participe con nosotros vía telefónica 3030-5307 y a través de, por supuesto, nuestras redes sociales. Así es, @C7 Democracia o @C7, @IEPC Jalisco. A partir de este momento usted puede participar porque les estamos obsequiando un libro el día de hoy. Así es, Presupuesto Participativo, Herramienta para la Democracia, de Carlos Alberto Briceño Becerra. Así que está el Congreso del Estado de Jalisco participando en esta edición. Así que 3030-5307, márquenos. Vamos a la pausa y volvemos. C7 Democracia. C7 Democracia.
Le recuerdo el número telefónico 3030-5307 para que usted se lleve este ejemplar, presupuesto participativo, herramienta para la democracia, precisamente el día de hoy que estamos tocando este tema de los instrumentos que promueven la participación ciudadana. Así es, veíamos ahorita una gráfica al regresar del corte en donde señalan cuáles son las entidades federativas que tienen más herramientas o más instrumentos de participación ciudadana. Veíamos por ahí Guerrero y el Estado de México como los que más tienen. En el caso de Jalisco, bueno, fue un estado pionero desde 1998 en tener una ley de participación ciudadana. Pero ¿qué tanto ha servido esto para lograr una mejor sociedad? ¿Qué tanto le ha servido a los ciudadanos que existan estos instrumentos plasmados en las leyes? ¿Están al alcance de los ciudadanos? No sé, consejero, ¿qué nos puedes decir tú al respecto? Bueno, en la experiencia que nos ha tocado en el Instituto Electoral sí hemos tenido algunas herramientas, el trámite de algunas herramientas, de los que a mí me ha tocado ya en lo personal como presidente de la Comisión de Participación Ciudadana han sido un plebiscito en relación a un proyecto de transporte que buscaba hacer el gobierno del Estado hacia algunas administraciones, el caso de una iniciativa popular para que promovió un grupo de ciudadanos para mantener o para que el Código Civil tuviera un concepto de familia de acuerdo a lo que a las creencias que ellos pensaban. Y bueno, anteriormente hubo algún referéndum sobre el transporte público, es decir, son herramientas que de alguna manera, que si bien es cierto que no son difundidas o no se han difundido de manera ya mucho más general por la misma naturaleza estatal o la misma naturaleza ya mucho más grande en términos de los requisitos que tienen. También es cierto que sí hay grupos que han estado interesados en realizar este tipo de consultas para fines determinados. Estamos como empezando a entrar a una etapa donde la democracia participativa ya es mucho más común, donde los ciudadanos están mucho más involucrados, mucho más informados de los temas públicos. Y especialmente, pues ahora lo que mencionabas de las reformas electorales, de todos estos procesos de reforma política que se están dando en el país, pues la idea es, quedan dos cuestiones aquí, ¿no? Primero, la ley de consulta popular, que bueno, pues en este caso, a nivel federal se dan por como una necesidad, pero por un tema muy específico, que es realizar una consulta sobre la reforma energética, que promueve por ahí alguno de los partidos políticos, y por otro lado, la iniciativa ciudadana, que es una ley que si bien es cierto que ya está en Constitución, pues todavía no tiene las leyes reglamentarias que le dan el marco para que los ciudadanos puedan, tramitar esta herramienta, ¿no? ¿Qué es lo que se está ahorita preparando, ¿no? Aplicar las disposiciones constitucionales y de la ley federal en nuestra legislación local, ¿no? Sí, bueno, de hecho estamos en la época de reformas, ¿no? Como desde hace muchos años en el país no se había dado, ahora se están dando una serie de reformas y bueno, pues en la parte político-electoral ya está la Constitución ya está reformada en términos de las nuevas requisitos o los nuevos requerimientos que se propusieron en las cámaras a nivel federal. Ya se están trabajando en los estados para que adecúen la norma local en términos de las mismas leyes, de las leyes generales, ya conforme a las soberanías, competencias y fórmulas locales. Pero también quedan dos cuestiones fundamentales aquí que creo que es importante revisar. Y en el caso de la ley de consulta popular, uno de los grandes temas de las herramientas es la complejidad para tramitarlas. Son procedimientos donde se tiene que revisar que efectivamente la causa por la que se promueve es una causa que sea constitucional, hablando del caso de la ley de consulta popular, donde no nada más se tiene que promover ante el Congreso de la Unión, ante la Cámara de Diputados, sino que también la Suprema Corte tiene que declarar que efectivamente es constitucional para que ahí el Instituto Nacional Electoral sea el que realice la consulta. Es decir, estamos entrando como en una etapa ya también donde los poderes públicos van dándole cierta certeza institucional pues a todos estos procesos. Pero esta misma certeza no generaría como más complejidad para los ciudadanos de elevar una iniciativa popular. Bueno, de entrada las herramientas son complejas, por eso no se promueven tantas herramientas, ¿no? Para empezar con la cantidad de firmas que necesitas, etcétera, ¿no? Por ejemplo. ¿Eso es una limitante para que la ciudadanía participe o quiera hacerlo, doctor? Yo pienso que
Sí, es decir, se necesita un determinado número de personas que estén de acuerdo para poder promover una iniciativa, ¿no? Y no nada más pasa en México, pasa en todos los lugares democráticos que tienen algún mecanismo de participación ciudadana o algún mecanismo de democracia directa. Porque a final de cuentas hay que pensar que hay dos maneras de legislar. Una es a través de la vía representativa, y para eso se tienen representantes, diputados, senadores, cámaras, congresos, y otro es a través de la vía directa o a través de la vía ciudadana, que es hacia donde apuntan este tipo de mecanismos. Pero debe de haber algún tipo de restricción para ese ejercicio del mecanismo en particular. La crítica que ha habido es que a veces se necesitan tantas firmas que se vuelve inviable el ejercicio de ese mecanismo. Entonces, como sociedad tenemos que encontrar cuál es el justo medio, el que nos conviene a todos como ciudadanos para poder, emitir o tratar de impulsar una iniciativa ciudadana, una iniciativa de ley a través de este tipo de mecanismos y hasta donde no es posible, ¿no? Digo, las propias leyes aquí en México y en Jalisco también hablan de algunas restricciones, ¿no? Por ejemplo, en materia de ingresos del Estado, pues no se puede establecer una iniciativa, ¿no? Porque pues, si no todo el mundo podría, llegado el momento y yéndome a un extremo, decir, pues vamos a votar el que ya no haya impuestos, ¿no? Pues eso es inviable, ¿no? Está en el interés de todos que existan impuestos, aunque no nos guste pagarlos. Entonces, ese tipo de restricciones tiene que contemplarse en cualquier iniciativa popular o en cualquier iniciativa ciudadana. El número de personas también, etcétera. Ahorita la crítica, como decía, pues es que quizá el umbral está demasiado alto. ¿Cuál sería un umbral óptimo? Pues, por ejemplo, en California, para poner un ejemplo concreto donde se ejercita mucho la iniciativa ciudadana, es relativamente sencillo juntar el número de firmas y pues elevar o llevar a la consideración del Congreso Estatal una nueva ley. Pero ha sido tan relativamente sencillo que ahora tienen un problema porque hay muchos grupos de interés que pues tienen, digamos, la iniciativa de utilizar el mecanismo y llevar a ley cierto tipo de legislación, como puede ser una legislación contra migrantes, ¿no? Entonces ahora de repente tienen que entrar los vetos del gobernador respecto a reformas que no son necesariamente constitucionales con la propia ley de California. Entonces, ¿cuál es el número? No lo sé. Ahorita me parece que es alto en Jalisco, es alto a nivel federal, pero tampoco deberíamos de bajarlo de tal manera que fuera, no sé, por poner otro ejemplo en el extremo, 500 firmas, porque entonces cualquier tipo de iniciativas podrían estarse introduciendo a la discusión dentro del Congreso. Hay que llegar a un equilibrio de tal manera en donde se respete, digamos, la iniciativa del ciudadano para emitir, digamos, una ley o que se considere esa ley en el Congreso, y también la facultad que tiene el propio órgano representativo, que es la del debate dentro de un Congreso. Aquí lo interesante sería también conocer qué es lo que propone esta reforma político-electoral y cómo Jalisco sería lo más recomendable desde su punto de vista como consejero que pusiera como reglamento, como parte de las reglas del juego. Sí, digo, coincido plenamente con el doctor Hernández. Creo que es fundamental que existan equilibrios. Si bien es cierto, ahorita, por ejemplo, en Jalisco, para un referéndum estamos hablando de que son 148,000 más o menos ciudadanos que tienen que tramitarlo, o sea, digamos, los necesarios para tramitar un referéndum. Para una iniciativa popular serían alrededor de 29,000, que digamos, hay grupos de poder que los pueden movilizar, conseguir de alguna manera el apoyo para estas herramientas, pero también creo que no debemos caer en un error de generar algo que puede fomentar radicalismos en cuanto a las causas que se promueven. ¿Qué sería, ustedes como conocedores del tema, qué sería lo adecuado? Que si usted tuviera la oportunidad ahorita de hacer este reglamento, de discutirlo en este instante, ¿qué le ofrecería a la población? Bueno, aquí fundamentalmente certeza. Yo creo que la creación de la norma tiene que dar certeza y tiene que ser muy clara en el sentido de generar etapas muy claras de cómo desarrollar cada uno de los procesos. Por un lado. Por otro lado,
El problema presupuestal es importante porque estas iniciativas son ciudadanas y financiadas por ciudadanos hasta el momento donde se autoriza la consulta, que ahí es donde ya como Instituto Electoral podemos nosotros entrarle a conseguir presupuesto para realizar la campaña de esa consulta y darle máxima publicidad a la herramienta. Otro de los temas que creo que son fundamentales, que es un tema cultural. Digamos, no tenemos una cultura de la participación como se puede dar en otros países, por ejemplo, es decir, los ciudadanos jaliscienses, mexicanos, desgraciadamente no estamos en los niveles óptimos de, por ejemplo, participar en grupos sociales, en clubes, en actividades filantrópicas, es decir, empezamos apenas con una cultura de ese tipo. Y bueno, pues para mí, en lo personal, yo creo que esa es la esencia de la participación ciudadana, ¿no? El poder aportar ciertos elementos para mejorar nuestro entorno a través de lo que la ley o a través de lo que la norma y las instituciones nos pueden brindar. Al final del día, yo creo que el asunto de la participación ciudadana es una obligación no nada más del Estado, es decir, el Estado tiene que dotarla todo el entramado institucional, el Estado tiene que dotar de los elementos necesarios para que el ciudadano pueda desarrollarse en sociedad, en este caso específico de la participación. Pero también es del ciudadano el involucrarse en la cultura, involucrarse de una manera cívica en la interrelación que tenemos en el día a día. Y hace rato comentábamos algo fuera del aire que creo que es interesante. A mi juicio, la participación ciudadana más pura debe de darse en el municipio, porque es como tu primer ventana hacia el gobierno, no es el que te brinda los servicios, el que de alguna manera tiene tu entorno, digamos, tu casa, tu cuadra, tu manzana, etcétera. La administración. Exacto, es el que administra todo este tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que uno de los elementos para darle, lo que me decías de la participación ciudadana, una aportación, es una visión. ¿Hacia dónde se quiere llevar la participación ciudadana? Es decir, hacia resolver problemas inmediatos, hacia resolver problemas de fondo, hacia resolver de alguna manera la relación o mejorar la relación entre ciudadano-Estado. Es decir, son como muchos elementos a discutir, ¿no? Que aquí el asunto sería que no nos quedáramos solamente en lo informativo, claro, sino en la acción, que el ciudadano tuviera de verdad las ganas de participar en esto. Hay que hacer una breve pausa, Pepe. Muy bien, adelante. Recuerden, tenemos redes sociales, @C7 Democracia, participen. Así es, y marca el 3030-5307 para llevarse este ejemplar, presupuesto participativo. Regresamos. C7 Democracia. Bueno, regresamos, 3030-5307. ¿Cuáles son las otras formas en que nosotros ciudadanos podemos participar de forma directa? Porque la información o ir a votar, pues sí es una forma, pero hay otras. Sí, claro, la democracia no se agota en las urnas, ¿no? Es necesaria la participación de las personas y de que asuman una ciudadanía plena. En este sentido, también yo quisiera plantearles aquí a nuestros invitados qué es lo que viene en cuanto a los mecanismos y en cuanto a las herramientas de participación ciudadana en el estado de Jalisco. Ya hay algunas, ya hablábamos hace un momento de que ya hay algunas, de que se han utilizado, pero ¿son las idóneas, son las adecuadas o hace falta algo más? No sé si quisiera. Bueno, yo dividiría las iniciativas o más bien los mecanismos existentes tanto en Jalisco como a nivel federal en dos. Estarían los mecanismos de iniciativa, como su nombre lo indica, que son más propositivos, la iniciativa ciudadana a nivel federal y la iniciativa popular a nivel estatal, que es cuando los ciudadanos pueden de alguna manera pues, empujar alguna iniciativa de ley que les interese. Son mecanismos propositivos porque pues, tienen que juntarse cierto número de firmas para poder echar a andar el andamiaje institucional. Pero hay otros mecanismos que yo los veo más de consulta o más reactivos. En el caso de Jalisco está el referéndum y el plebiscito, que son contra actos de gobierno, por así decirlo, ¿no? El plebiscito son contra actos del Ejecutivo y el referéndum contra actos del Legislativo. A nivel federal está la consulta popular, que tiene que ver ya más con temas trascendentales o trascendentes, ¿no? Esos son un poco más reactivos porque implica, digamos, ya un ejercicio de gobierno, es decir, un acto de ley o un acto de gobierno del Ejecutivo,
y entonces el ciudadano reacciona ante ese acto de gobierno. Entonces son digamos, mecanismos de democracia participativa, pero con enfoques diferentes, ¿no? Y eso también mueve, digamos, al ciudadano a actuar de diferentes formas, y hay diferentes restricciones para cómo echarlos a andar. Creo yo que son dos ¿qué tanto se aplica, distintos, ¿no? Por ejemplo, el referéndum, plebiscito, ¿qué tanto funciona en nuestro país o qué tanto es real? Pues porque en el papel se puede leer el contexto, sí. pero... En Jalisco se ha aplicado poco, hasta donde entiendo. Aquí Juan nos podrá ilustrar mucho más. Pero falta un camino muy largo por recorrer. Es decir, son mecanismos que qué bueno que existen, ahí están, pero han sido utilizados muy pocas veces. ¿Por qué no se necesita? Yo digo que hay dos factores. Un factor tiene que ver con las restricciones propias del mecanismo. Es decir, hablábamos de cierto número de firmas, por ejemplo, para que se echen a andar y no siempre se pueden juntar. Pero yo creo también que hay un factor de la propia ciudadanía que o no los conoce, o si los conoce en realidad no hay un interés real. Hablaba Juan, por ejemplo, de que la participación ciudadana pues no nada más es a través de los mecanismos legales. Tiene que haber una densidad social o una densidad ciudadana para que se muevan esas conciencias y se participe más, independientemente de los mecanismos legales, ¿sí? En el contacto con el municipio, en la participación en el cabildo, etcétera. Es lo que se conoce como el capital social de una sociedad, valga la redundancia. Es decir, qué tanto existe dentro de la propia sociedad ese deseo de participar, de tomar en cuenta lo que dice el gobierno y manifestarse. Yo creo que no demasiado, ¿no? Por ejemplo, en el tema de consulta es más fácil de preguntar a la persona qué quiere y cómo quiere. En estas nuevas reformas, en estos nuevos reglamentos, va a ser más fácil, se va a invitar de una forma más incisiva a la población para conocer su opinión. ¿Con qué argumentos o con qué instrumentos? Bueno, primero, ahora regresando un poco al tema de las reformas, uno de los valores que se les da o de los argumentos que se tiene que seguir en este tipo de cuestiones ya de democracia, tanto representativa como directa, es la máxima publicidad. Y reitero algo que comentábamos. Para que haya una mejor participación ciudadana, tiene que haber la cultura, pero también tiene que haber el conocimiento. Es decir, la cultura de la participación por un lado, pero también el conocimiento de las herramientas y de las causas por las cuales pueden ser solicitadas. Y bueno, pues por ejemplo, el caso de plebiscito, como bien lo dice Alfonso, pues estamos hablando de decisiones que son consideradas o que los ciudadanos consideran que no son las adecuadas por parte de los ayuntamientos o del Ejecutivo. En el caso de las iniciativas populares, pues es cuando los ciudadanos quieren aportar en términos de legislación, es decir, pueden comentar las leyes para que se modifiquen, o pueden incluso generar una ley o crear una ley a partir de esta figura para ciertas causas que son de orden general y sobre todo de interés público para todos los ciudadanos. El caso de los referéndums, bueno, pues aquí en México yo no recuerdo, salvo el caso, creo que en el gobierno de López Obrador, en el gobierno del Distrito Federal, que hubo un referéndum para validar el cargo. Sí, utilizando la ley. ¿No? Exactamente, utilizando la ley, que hicieron alguna manera de consulta, algo así, pero bueno, los referéndums son tan importantes que, por ejemplo, el caso de la monarquía en Europa, si el gobierno hace un referéndum, ellos pueden decir, los ciudadanos pueden decidir si quieren monarquía o no, como ha pasado en algunos países. Que ahorita ya con la salida del rey en este momento, pues la gente dice, aquí aprovechamos y acabamos con la monarquía, ¿no? Claro, las grandes discusiones se dan en los referéndums, es decir, parte de los procesos políticos de los países se dan en este contexto. Y bueno, por ejemplo, no sé, el discutir una constitución, modelo de constitución, discutir, es decir, una serie de cuestiones ya mucho más, de mucha mayor profundidad para el Estado. Pero, por ejemplo, bueno, vamos y votamos nosotros los ciudadanos, y es el único acto que hacemos para hacer uso de nuestra democracia. O sea, siendo sinceros, es lo único que hacemos, ¿no?
Y es ¿O hay otro? el primer acto de participación, pero no el único, ¿no? Nuestros invitados lo podrán decir mejor. Es un acto, el acto de votar es un acto muy importante, pero no se agota ahí la participación ciudadana. Pero sí es el único que hacemos. Es el que más utilizamos. Los mecanismos de participación ciudadana, que son estos que hemos estado mencionando, el plebiscito, referéndum, iniciativa popular, al menos en el estado de Jalisco, están subutilizados, es decir, se utilizan muy poco. Y a nivel federal, pues apenas con estas innovaciones de la consulta popular y de la iniciativa ciudadana, vamos a ver qué tanto se utilizan. De hecho, la iniciativa ciudadana, hasta donde entiendo, todavía no tiene ley reglamentaria, me parece, a nivel federal. Entonces, pues es un inicio de los mecanismos de participación ciudadana en una democracia que no se utilizan a plenitud, ¿no? Y entonces es un camino que hay que recorrer. Otros países ya lo han recorrido. Ahora, por ejemplo, decía yo el caso de California, pues es quizá uno de los lugares donde más se utilizan estos mecanismos y ya les están empezando a ver algunos problemas. Pero, por ejemplo, en el caso de los referéndum que decía Juan, pues son actos tan trascendentes, por ejemplo, que en Canadá el referéndum de si se continúa o no como país federal, incluyendo a la provincia de Quebec, pues fue un asunto que se decidió por menos de un punto porcentual, ¿sí? Algo tan trascendente como el sistema político que va a tener un país, ¿no? Entonces, vale la pena que se tengan, pero también vale la pena pensar hacia dónde queremos llevarlos, qué tanto van a influir en lo que estamos pensando como régimen político, como participación de la gente. Y en este sentido, nos dices, doctor, que están subutilizadas. ¿Qué habría que hacer para, una pregunta planteada a los dos, qué habría que hacer para que se utilizaran mejor? O si ya sería necesario pensar en nuevas herramientas de participación. Bueno, yo creo que aquí el planteamiento, uno, como lo decía, es cultural, es un factor incluso hasta educacional. Es decir, desde los niños tenemos que fomentarles esta cultura, es decir, y más ahorita que tenemos problemas como el bullying, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos años tiene ya esta votación de los chiquitos? Cada año hay una votación que quieren los niños y las niñas de México, ¿no? Ya tenemos 5 o 6 años. Como 6 años. Como 6 años. Sí, incluso, pero no nada más las elecciones infantiles, incluso ya hay proyectos interesantísimos de niños legislando en el cabildo. O sea, los famosos cabildos infantiles que han sido un éxito y los niños realmente se meten a este tema. En Guadalajara y en Zapopan han tenido mucha intervención, ¿no? Donde ellos votan sobre qué programas públicos necesitan, ¿no? No, y hacen la denuncia, hacen la demanda, ¿no? Dicen, en este momento queremos esto, ¿no? No, los ves gobernando y sí ganarían muchos votos, definitivamente. ¿Qué hay de esta forma al momento de yo emitir, que comentaban hace un momento, yo emitir mi voto por el partido o por el funcionario que yo quiero que gobierne, aprovechar de una vez y que el gobierno me pregunte sobre alguna otra circunstancia, yo tenga que responder ese cuestionamiento o ese cuestionario en una segunda instancia en ese momento de la votación? Sí, bueno, de hecho la ley de consulta popular establece que las consultas se pueden hacer el mismo día de la jornada electoral. ¿La nueva ley? Sí, la nueva ley, la federal. Con un motivo, digamos, tendría 2 o 3 elementos interesantes esto. Uno, primero la participación, que va mucha gente a votar, es decir, sería como aprovechar todo este movimiento de personas para también en un esquema de máxima publicidad se pueda decidir sobre un tema en específico. 2, sería un tema presupuestal, porque también, digamos, el hacer una campaña y toda una logística para hacer una elección de este tipo, que ahorita estamos hablando, por ejemplo, una consulta para un plebiscito, tendríamos que hacer una quinta parte de una elección total. De presupuesto. Es decir, tienen un costo. Tiene el costo de una quinta parte de una elección, una herramienta de participación ciudadana donde hay una consulta, pues aquí en Jalisco con las herramientas que tenemos ahorita. Por otro lado, tienes también la cuestión de que como estás en un proceso de carácter político, en un proceso que también tiene que ver con el mismo deber cívico, la obligación cívica del ciudadano de ir a votar, pues también, digamos, como que se aprovecha esa parte, ¿no? Para que el ciudadano también se pueda involucrar de alguna manera, no nada más en la parte de la democracia representativa, sino también bajo una herramienta de participación, de democracia participativa. Y bueno, pues
ahora sí que en un momento también fundamental donde el ciudadano está reflexionando su voto, etcétera, ¿no? Pues a lo mejor sería muy interesante que yo llego y voy a emitir mi voto por tal funcionario o tal partido político y ahí le pregunten, ¿qué opina usted sobre el presupuesto que se le da a cada partido? ¿Es alto, es bajo, está bien, está mal, no? Y ahí sacar en resumidas cuentas si se echa para abajo o no X presupuesto. Y pues esa sería una ventaja, ¿no? De lo que ya lo comenta el consejero Juan Alcalá, Por aprovechar la tema, inercia, ¿no? y que la gente ha salido a votar y que se aprovechara ese espacio también para que se involucren en la toma de decisiones colectivas. Vámonos a la pausa, Pepe. Presupuesto participativo, herramienta para la democracia, 3030-5307. Regresamos. C7 Democracia. Vamos a concluir diciéndole a usted o dándole a usted nuestro último consejo. ¿Cómo aprovechar estos mecanismos ciudadanos para que usted ponga a trabajar a su funcionario público? Que eso yo creo que sería lo más importante, saber que el que está ya en una curul, como diputado, como senador o dentro de una curul local, ¿no? Tiene que trabajar por mí y para mí. Pero también depende mucho que los ciudadanos se acerquen y que incidan más, que traten de participar más, que se involucren, ¿no? Que se informen, que se involucren y que participen. ¿Cómo lo haría? ¿Cuál sería el consejo? Bueno, existen estos mecanismos de participación ciudadana que son herramientas legales a disposición de cualquier ciudadano o de cualquier grupo de ciudadanos. Pero a mí me parece que si no existe una conciencia cívica de participación en la gente, de poco sirve que tengamos estos mecanismos. Es decir, qué bien que existan, pero hay que ir más allá. Y con esto lo que quiero decir es que hay que participar en aquellos ámbitos que como ciudadanos nos interesan. Decía Juan, en el municipio, exigirle a las autoridades municipales que cumplan sus funciones, que son muy claras y que están en el artículo 115 constitucional. Exigirle a los diputados que hagan bien su trabajo. Ahorita hay un gran déficit de democracia representativa. Casi no hablamos de la calidad de ese tipo de democracia, pero ahí también hay una incidencia social y una responsabilidad ciudadana para exigir. Es decir, para decir qué es lo que nos interesa, que incluso nos organicemos. Esos son mecanismos de participación ciudadana que no se necesita utilizar la ley para tener, digamos, una voz o algo que decir a la élite política, a los partidos. Ahí es donde creo que está el gran mensaje. Tenemos que organizarnos como ciudadanos para exigir aquello que nos corresponde, no para que nos regalen cosas. Nosotros, a final de cuentas, somos quienes ponemos a determinados políticos o representantes en sus puestos. Entonces, ahí también hay una gran tarea pendiente, creo yo. Consejero. Sí, bueno, efectivamente yo coincido plenamente con Alfonso. Yo creo que el primer paso es involucrarse, conocer. Instituciones hay, leyes hay. Por ejemplo, pueden consultar todo este tipo de cosas en la página del Instituto Electoral, es www.ipcjalisco.org.mx. Ahí tenemos, digamos, todas las funciones, todos los temas a los que nos podemos dedicar en este momento. Tenemos también, la apertura, pues, para a cualquier grupo de ciudadanos que pueda acudir con nosotros y poder hacer el acompañamiento, informarles, capacitarlos, etcétera, para que puedan promover estas herramientas. Y yo creo que lo más importante de todo esto es que efectivamente los ciudadanos busquemos tener una cultura de mucho mayor participación, que no sea una moda de discurso político, sino que sea ya una conducta social de largo plazo. Es decir, la participación ciudadana se ha venido construyendo a través de diferentes etapas, tanto para la democracia representativa como la participativa. Algunos, digamos, ya la empiezan a utilizar como para medirse en el ánimo ciudadano, y yo creo que debe ser ya una conducta o digamos, el tratamiento que se realicen todas estas herramientas debe de ser ya como una parte de nuestra conducta social y de nuestra cultura como mexicanos. Pues vamos a ver quién va a crecer precisamente con el conocimiento de la herramienta para la democracia, presupuesto participativo a través de las redes sociales. En redes sociales, bueno, participan Benjamín Guerrero, Luisa Vianey, Isabel Solares, Paula Vázquez, Alejandro Alvarado, Paola Padilla. Son quienes a través de nuestro Twitter han hecho mención de que quieren participar por el libro.
Y nosotros nos comunicaremos con cada uno de ustedes para pedirle que pase aquí a este edificio México, Francisco Rojas González, 155, en la colonia Ladrón de Guevara, muy cerquitita, a esa esquina con Avenida México, para que usted se lleve este ejemplar. Pues hemos terminado. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, consejero, por estar con nosotros esta tarde. Y Pepe, pues un programa más. Un programa más. Agradecemos a toda la audiencia el que nos hayan acompañado. Gracias a nuestros invitados también. Los esperamos la próxima semana con un tema más de interés para la agenda pública. Así es, en punto de las 6 de la tarde, C7 Democracia. C7 Democracia. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados, C7 Jalisco 2014.